hubiera pasado en su corazón si hace 40 años Dios le hubiera dicho todo lo que usted iba a pasar en los últimos 40 años? ¿Qué cree usted que hubiera pasado en su corazón? Algunos dicen, me muero de pensar todo lo que ha venido. Otros dicen, me hubiera puesto ansioso y triste. Yo me imagino que algunos habrán dicho, Señor, llévame ahora al cielo, que no tenga yo que pasar por lo que viene. Pues saben que la providencia de Dios es aquello por lo cual Él lleva a cabo su plan, y todo lo que nosotros vivimos cae dentro de la providencia de Dios. Esa providencia, el ministro John Flavel, un puritano, le ha llamado la misteriosa providencia, porque no la sabemos. Más aún, todavía cuando la conocemos, la mayoría de las veces no la entendemos. Hay tantas cosas que pasan en nuestra vida que sabemos que están en las manos de Dios y nosotros no las entendemos. No podemos saber por qué Él hace las cosas que hace, pero sabemos que Él está en control y que todo lo hace para su gloria y aunque parezca extraño, para nuestro bien. Hoy vamos a ver el capítulo 3 del libro de Josué y les pido que abran sus Biblias allá, por favor. Josué capítulo 3. Y es mi súplica a Dios que Él use su palabra para alentarnos y para guiarnos, ahora mire, en los próximos 40 o 50 años de nuestra vida aquí en la tierra. Mi anhelo hoy es que ustedes y yo miremos hacia adelante. ¿Sabrá usted lo que le espera esta tarde? ¿Y esta noche? ¿Y mañana lunes? Ni el martes, ni miércoles, y mucho menos en 10 años. Usted no sabe lo que tiene delante. Pues en este pasaje, en este capítulo 3 de Josué, hay una expresión sobre la cual quiero llamar su atención en el versículo 4. Yo voy a estar exponiendo el cruce del Jordán, pero este particular acontecimiento, esta declaración aquí, quiero que quede clavada en su corazón. Leo el versículo 4 solamente por el momento, porque voy a leer el capítulo completo. Pero mire que dice el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, miren, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Dios los iba a llevar por un camino por el que ellos nunca habían pasado. La vida de nosotros es así. Esta misma tarde, saliendo de aquí, usted va por un camino por el que no ha pasado. Y usted me puede decir, pastor, pero la calle por la que llego a mi casa es la misma. Sí, pero los acontecimientos en ese camino nunca son iguales. Ni el clima es igual, ni las personas que van manejando se van a encontrar son iguales, ni su salud es igual. O sea, el camino de nuestra vida, de aquí en adelante, ni usted ni yo lo sabemos, solo Dios lo sabe. ¿Cómo podemos prepararnos para lo que tenemos delante? ¿Cómo podemos prepararnos para que, no importa lo que venga mañana, crucemos victoriosos en el nombre de Cristo? ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver hoy en el cruce del Jordán, si Dios lo permite. Voy a leer el capítulo, oramos y se expone la palabra de Dios. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.
Noten bien el llamado de Josué, versículo 1, santificaos. Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Otra vez, llamo la atención al versículo 11. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas durante el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Vamos a orar. Padre nuestro, qué lectura que para muchos es una fábula, es algo imposible, pero para los que creen, para ti no hay nada imposible. Y nosotros creemos el relato de tu palabra y nos maravillamos en las cosas que tú haces. Y no solamente lo que has hecho, sino lo que haces y harás. Ayuda a tu siervo en su inmensa debilidad a exponer con claridad tu palabra, y que aquí haya palabra tuya, que Cristo sea exaltado, sea visto, sea imitado, y tu pueblo sea alentado. Y si hay pecadores que no te conocen, hoy aquí sean salvados. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Hemos estado considerando la vida de Josué. Y Josué es un personaje particular que tuvo que, en cierta forma, sustituir al gran Moisés. Una labor muy difícil. Además de sustituir al gran Moisés, Dios nos revela por su palabra que en el carácter de Josué había cierta condición por la que Dios tuvo que decirle: solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Y podemos inferir la condición de debilidad de este hombre, quizás de temor, quizás ante lo desconocido, por otro lado ante la grandeza de la labor que tenía delante, repartir esta tierra luego de conquistar y vencer a esos enemigos. Tenía que pasar por experiencias como estas, por el Jordán desbordado, con una gran cantidad de personas que se suman en millones probablemente. Noten ahora, hermanos, Dios
viene obrando a través de Josué para hablarle al pueblo y Dios trata con él. Dios quiere que él esté confiado. Vean cómo Dios específicamente le habla a Josué y le asegura que él estará con él como estuvo con Moisés, versículo 7. Dios lo alienta. Dios les había prometido la tierra. Josué había enviado 2 espías y ahora Dios lo alienta para que vaya en pos de la promesa. Ahora bien, algunos entienden que la multitud debía ser de 1 millón o 2 millones y medio. No hay una precisión en el dato, pero de seguro que estamos hablando de una gran profundidad de personas. En el trecho por donde ellos pasaron, en otro tiempo el Jordán debía estar de unos 30 metros de ancho y una profundidad consecuente. Pero en esa ocasión tenía aproximadamente 1,5 kilómetros de ancho y una gran profundidad consecuente. Después del Jordán se podían apreciar las paredes de Jericó, donde ellos llegarían y sería la primera ciudad a conquistar. Ahora, yo quiero llamar la atención a que el pueblo iba a una experiencia desconocida, a una experiencia difícil, a algo que debía hacerles temblar. No sé cuál es aquella cosa a la que usted puede tenerle miedo. Algunos le tienen miedo al dentista. Se le olvida la cita del dentista. Y cuando llegan allá le tiemblan las rodillas. Hay otros que le tienen miedo a volar. Y el día que van a volar, algunos tienen que tomar pastillas, se le sudan las manos y van en el avión, etc. Cada uno tiene algo a lo que probablemente le tema. Pero ya tiene un conocimiento previo de eso, ha oído historias. Pero imagínese cuando usted va a entrar a algo a lo que usted nunca ha entrado. Y ya usted sabe que en primer lugar tiene que cruzar un agua de un río que está desbordado, profundo. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo voy a salir de esto? Pero por otro lado, voy a cruzar a una tierra totalmente desconocida. Y voy a tener que ver la victoria que Dios dará sobre enemigos que tienen su tierra y Dios ha decidido dárnosla a nosotros. En otras palabras, voy para una guerra. Amados míos, la vida nuestra es parecida en este mundo. Nosotros no sabemos lo que tenemos delante. Nosotros no sabemos el dolor que nos espera la semana que viene o en un año. Nosotros no sabemos la dificultad por la que vamos a pasar. Nosotros no tenemos idea del drama que nos espera en esta vida. Días pasados me enteré de la noticia de un amigo de escuela. Ese amigo de escuela estudió en el mismo salón de clases que yo estudié, terminó la secundaria junto conmigo y cada uno cogió su camino. Otros amigos acaban de publicar la fotografía de la noticia de su muerte en uno de los periódicos. Probablemente de mi misma edad. Pero no solamente me llamó la atención que muriera, un impacto, sino que en sus últimos días había caído en una condición de tanta necesidad que estaba pidiendo en las calles. Y cuando murió, su familia ni siquiera tenía recursos para comprarle la caja con la que le iban a sepultar. ¿Qué nos espera a nosotros? Yo muchas veces cuando veo la muerte de personas en cierta condición digo, ¿alguna vez esa persona se imaginó que moriría de esa manera? Una querida pariente nuestra, en su propia casa, fue asaltada y asesinada en la sala de su hogar. ¿Quién le iba a decir a usted años atrás que usted va a vivir aquí en los Estados Unidos? ¿Quién le iba a decir a usted que viene probablemente como yo de una tierra caliente donde el único hielo que a veces hay es en el refrigerador? A veces. Que usted va a vivir en un país donde cae hielo del cielo. ¿Quién le iba a decir eso a usted? ¿Quién le iba a decir que usted va a tener que palear nieve y ver caer del cielo
unas bolitas y pedazos de cosas que parece sal, pero no es sal, es nieve. ¿Quién le iba a decir a usted tal cosa? Esta vida nuestra, mirando hacia el futuro, hermanos, está bajo, humanamente hablando, una incógnita. No sabemos. No sabemos cómo Dios hará las cosas, cómo nos preparamos. Algunos viven en una ansiedad y un temor continuo. ¿Qué va a pasar? ¿Tendré? ¿No tendré? ¿Vendrá? ¿No vendrá? ¿Nevará? ¿No nevará? ¿Me sacarán del trabajo? ¿Tendré trabajo? ¿Mis hijos vivirán? ¿No vivirán? ¿Mi esposo? ¿Mi esposa? Viven en un miedo continuo. ¿Qué hacemos? He aquí entonces 3 cosas que debemos hacer. Y eso es lo que yo espero que Dios nos ayude a ver de la experiencia del cruce del Jordán. ¿Qué fue lo primero que hizo Josué y llamó al pueblo a hacer? Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, ¿qué le dijo? Santificaos. Como usted y yo no sabemos lo que viene mañana, lo primero que debemos hacer, hermanos, es santificarnos. Y la palabra aquí, santificarnos, no solamente, óigame bien, es una palabra muy usada en toda la Escritura, yo no tengo el tiempo para recorrerla, pero es un llamado a poner al día nuestras cuentas delante de Dios. La palabra santificación tiene que ver con el santo que es Dios. La idea es limpiarse, dedicarse de manera especial a Dios. Cuando usted va delante de una persona que está muriendo en un lecho y usted entiende y los médicos entienden y la familia entiende y la persona entiende de que su hora está cerca y usted le llama a arrepentirse de sus pecados, a creer en Cristo y esperar en Él, le está haciendo un llamado a la santificación, a prepararse. Y si nosotros mañana queremos pasar por lo que sea que Dios tenga delante de nosotros, he aquí lo primero, hermanos, debemos arreglar nuestras cuentas con Dios, con una limpia conciencia y, óigame bien, arrepintiéndonos de nuestros pecados y ahora orientándonos hacia Dios. Esa palabra y ese llamado a santificarnos no solamente está en el Antiguo Testamento repetidas veces, pero también, hermanos, eso está en el Nuevo Testamento. Y la palabra y la idea, Juan, el apóstol, la usa en cuanto a nuestra relación con Dios. Y él se refiere a que Jesús es el que santifica. Óigame bien, Jesucristo es el único camino entre Dios y los hombres. Y el que quiere santificarse y arreglar sus cuentas con Dios, en primer lugar, tiene que arreglar sus cuentas con Jesucristo, el único Salvador. Él es el único por el cual podemos santificarnos. Por lo que si hay alguien aquí que aún no ha creído en Cristo, que aún no se ha rendido a Cristo, que aún no ha aceptado el regalo de la salvación que Dios da en Cristo, el perdón de los pecados que solamente hay en Cristo, la esperanza de vida eterna que solamente hay en Cristo y la vida perfecta de Cristo en su lugar, si usted no lo ha hecho, hágalo, porque es el principio para que le vaya bien mañana. Santifíquese. Nadie se puede santificar sin Jesucristo. Es interesante que el Señor Jesucristo en la oración sacerdotal, en Juan 17, ora al Padre y le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Y ahora eso tiene que ver con nosotros como cristianos, como creyentes cristianos. Si ya yo creí en Cristo, ¿cómo me santifico? Oiga ahora, con la palabra de Dios. Esa es la que me santifica. ¿De qué manera? Obedeciendo a la palabra de Dios. Haciendo lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo también habla de la santificación y une la santificación con la muerte de Jesucristo. De manera que nuestra santificación, hermanos, tiene que ver con la obra de Cristo. Y ellos en el Antiguo Testamento miraban al que habría de venir, en quien hallarían redención, y nosotros miramos al que vino, en quien tenemos redención. Siempre ha sido un acto de fe. Ellos miraban al que vendría y nosotros miramos al que vino.
Miren segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Este llamamiento del apóstol Pablo, o de Dios a través del apóstol Pablo, para que nos santifiquemos. Segunda a los Corintios 7:1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de Dios, y esto se aplica perfectamente, la promesa de aquella tierra, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Miren ahora, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santificación implica la confesión de pecados, el limpiarnos de cualquier cosa en la que nuestra conciencia nos acuse. Dios llama al pueblo primero, antes de hacer una obra, santifíquense. Amados míos, recuerdo que cuando surgió este asunto del SIDA, y que una de las cosas que yo veía es que el SIDA se puede contraer por el uso de una aguja en el paciente de SIDA, cuando esa aguja se la ponen a una persona que no tiene SIDA. Y recuerdo una amiga que trabajaba en esto, laboratorista, que le estaba haciendo unos análisis a una mujer que tenía SIDA, pero ella no sabía que tenía SIDA. Y esta hermana en la fe, después que le sacó la sangre a la paciente, accidentalmente ella se clavó con la misma aguja. Pero gracias a Dios no contrajo nada. Dios la libró. El asunto es que en cuanto a mí, hermanos, cuando yo fui la próxima vez a un médico sabiendo esto, y vi que venía con una aguja para donde mí, dije: doctor, esa aguja es nueva, porque yo no sé con quién la usaron. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a entrar en algo serio, Dios dice: límpiense de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si nosotros queremos enfrentar el mañana con victoria, no importa lo que venga, arreglemos nuestras cuentas con Dios primero. En paz con Dios, pedir perdón, procurar el perdón de pecados, la limpieza de nuestros pecados. Pero también, hermanos, como les dije anteriormente, la santificación no solamente es el perdón de pecados, lo cual es una parte, sino también el poder abrazar la palabra de Dios y asegurarnos de ponerla por obra. Un comentarista dice así: era un deber de estos hombres prepararse por la oración, la meditación, traer a su memoria las misericordias e intervenciones del pasado, considerar seriamente la inefable santidad de Dios, su temible majestad, gran poder, su misericordia. Noten, hermanos, algo más. La santificación es centrarnos en Dios, procurar el perdón de nuestros pecados, mirar qué dice su palabra, pero otra vez centrarnos en Dios, lo que Dios ha hecho. Eso nos prepara grandemente. Hablábamos la semana pasada de Rahab, la ramera. Ella no conocía la escritura, pero había oído de lo que Dios había hecho. Y nuestra fe muchas veces es nutrida y fortalecida por las grandes obras de Dios del pasado. Santificarnos para mañana y enfrentar el futuro sin miedo implica, óigame bien, el perdón de nuestros pecados, buena comunión con Dios, pero también considerar lo que Dios ha hecho en el pasado. Considerar cómo Dios ha obrado en nuestra vida hasta el día de hoy. Y eso fue lo que Dios le dijo a Josué, como les dije en el versículo 7. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan, y aquí está la clave, que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Tú viste lo que yo hice con Moisés? Eso voy a hacer contigo. Y hermanos, recordar lo que Dios ha hecho es un estímulo para saber lo que también Él hará. ¿Saben por qué? Porque Él es fiel. Y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y si Él me ha librado, y si Él me ha provisto, Jehová proveerá. El Señor estará con nosotros. ¿Usted quiere enfrentarse a lo que ha de venir? Con la debida actitud, santifíquese, arregle sus cuentas con Dios, procure el perdón de sus pecados y una limpieza que solamente viene en Cristo. Mire la palabra de Dios, pero como les digo, mire también lo que Dios ha hecho en el pasado. Mire cómo Dios le ha librado, mire cómo Dios le ha sostenido.
Ahora bien, lo primero es santifíquense. Algunos autores creen que el cruce del Jordán representa el paso por la muerte y la entrada a la Canaán celestial. Algunos piensan así y yo me sumo a esos. Otros creen que no es así, es el grupo minoritario. Este cruce del Jordán, algo que ellos nunca habían vivido, algo que ellos nunca habían tenido, era una experiencia desconocida como para nosotros lo que Dios nos tiene mañana. Por eso debemos santificarnos. ¿Cómo nos santificamos? A ver cómo está su memoria. Primero, procurando tener nuestras cuentas al día con Dios, perdonados y limpios de todo pecado. Si hay en tu corazón, en tu mente, conciencia de que estás mal, tú no estás preparado para enfrentar lo que viene. Porque cuando la conciencia acusa y algo pasa, la conciencia te dice, por eso lo estás haciendo y estás sufriendo. ¿Recuerdan ustedes los hermanos de José? Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto y comenzó José a tratar con el corazón de ellos y ellos comenzaron a ver problemas aquí, nos llamó aparte. Encontraron la copa de él en uno de los bolsos, encontraron el dinero. ¿Saben lo que ellos dijeron? ¿Saben por qué nos está pasando esto? Por lo que le hicimos a nuestro hermano hace muchos años ya. Y sabes que si tu conciencia no está limpia, mañana cuando tú tropieces vas a decir, por eso me está pasando esto. ¿Y sabe por qué estoy sufriendo esto? Por aquello que yo hice una vez. ¿Y sabe por qué estoy ahora mismo lamentándome de esto? Por aquello que yo hice una vez. Pero si tú vienes a Jesucristo, óyeme bien, y Cristo perdona todos tus pecados, tú puedes estar libre de tu culpa. Y decir, cuando tu mente te diga, estoy pasando por esto, por aquello, decir, no, Cristo ya cargó con la culpa de ese pecado. Él fue castigado y Dios no castiga el pecado dos veces. A Él lo castigó, ya yo soy libre del castigo, bendito sea su nombre. ¿Ven? Porque Él cargó con la culpa, yo soy libre de la culpa. Ah, pastor, pero ¿qué de las consecuencias? Sí, a veces Dios deja las consecuencias para santificarnos, pero no para seguirnos castigando, sino para hacernos bien, para librarnos. Recuerdo un joven que fue desobediente a sus padres, y en esa desobediencia a sus padres pasó por un accidente y perdió una pierna. Habiendo perdido la pierna, fue a sus padres, pidió perdón a Dios, pero amados míos, para siempre se quedó sin una pierna. ¿Lo perdonó Dios? Amén. ¿Lo justificó con la justicia de Cristo? Amén. Pero lo dejó con una sola pierna de él. Dios a veces deja las consecuencias y nos mantiene humillados, pero la culpa ha sido quitada, el perdón ha sido dado por la sangre de Jesucristo. Ahora bien, habiendo entendido esto, noten que es lo segundo que debemos hacer para enfrentar el futuro victoriosamente, para cruzar el Jordán de nuestra vida victoriosamente. ¿Saben cuál es, hermanos? Poner los ojos en el arca. ¿Cuál arca, pastor? Eso fue lo que Dios le dijo a ellos. Vamos a leerlo. Vean ustedes conmigo, en este capítulo, que el arca es mencionada, óigame ahora, entre el capítulo 3 y 4, 16 veces. Y Dios quería que ellos pusieran sus ojos en el arca. Dios quería que el pueblo tuviera delante de sí el arca. Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y ya con el arca del pacto, versículo 13, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas de Jordán, las aguas de Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán. Y noten ustedes, el pueblo tenía que mirar a una distancia lejana el arca, y el arca era la que le iba a decir por dónde tenía que cruzar. Dios
ha venido guiando a su pueblo de una manera extraordinaria. Recuerdan que cuando estaban en el desierto, Él les guiaba de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Dios de manera extraordinaria guiaba a su pueblo. Y hay muchas personas que quisieran tener todavía hoy esa guía extraordinaria de Dios para moverse. Pero ya Dios no obra así. Dios nos ha dejado hoy lo que representa su presencia. Eso era el arca. El arca era un símbolo de la presencia de Dios. Pero hoy tenemos la palabra de Dios en lugar de la columna de fuego, la nube y el arca. No hay arca sino la palabra de Dios. ¿Usted quiere mirar hacia adelante la dirección de Dios? Lea su Biblia y verá la dirección de Dios. Ese es el consejo. La palabra de Dios es la luz. Vean cómo lo dice el apóstol Pedro. Por favor, abran sus Biblias allá. La epístola del apóstol Pedro. Vamos al final de la segunda epístola de Pedro, al final de su Biblia, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Recuerdan que Pedro fue testigo en la transfiguración, segunda de Pedro capítulo 1, él fue testigo de aquella transformación resplandeciente de las ropas del Señor Jesús, la presencia de Moisés, Elías. Él incluso oyó la voz. Fue algo extraordinario. Y él nos advierte qué es lo que tenemos que buscar hoy en lugar de visiones. Miren qué dice allí. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Miren, hermanos, él vio la resplandeciente luz, él vio las ropas resplandecientes del Señor y los dos testigos, pero además de esto oyó la voz. Pero dice en el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Sin embargo, miren ahora el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo no sé cuántos de ustedes vienen de un campo. En los campos no hay tendido eléctrico, en mi país por lo menos. Y cuando hay una casita que tiene una luz allá, eso se ve de lejos, allá, por una ventana, ese brillito. Bueno, él dice, este mundo es como un bosque oscuro. Hay una luz ahí adelante que ustedes tienen que aprender a mirar. La palabra profética más segura. ¿Qué debía hacer Israel al enfrentar el Jordán desconocido? Mire, ir mirando el arca. Para que no se pierdan, el arca está allí, por ahí vamos. Y estaba lejos porque la cantidad de personas tenía que verla todas. Y mire, ahora tenemos la palabra de Dios. Aprendamos a santificarnos y en segundo lugar, a buscar el consejo de la palabra de Dios sobre lo que tenemos que hacer. Amados míos, esta palabra no solamente es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, sino que esta palabra también es la palabra profética más segura. No es una casualidad, donde está el testimonio de los que nos han precedido, donde tenemos los mandatos de Dios a hacer, donde tenemos el aliento de la palabra de Dios, donde tenemos las prohibiciones de Dios para nosotros. Hermanos, ustedes saben por qué hay muchos creyentes que sufren aflicción y no salen de una amargura y de una tristeza y una depresión. Profesan que conocen a Dios, pero viven deseando ellos en oposición al deseo de Dios manifiesto en su palabra. El deseo de ellos primero y la palabra de Dios después. ¿No se ha preguntado usted por qué personas que tienen tanto tiempo en la fe, mire, no salen de una amargura, no salen de un problema, no salen de una situación? Oye, pero esta parece cristiana, este parece cristiano.
es cristiana, es cristiano. Oye, pero ¿qué pasa? Bueno, hermanos, son personas que aprenden a vivir según sus deseos y no mirando la palabra de Dios en su vida. Y no poniendo por obra la palabra de Dios en su vida. No, la palabra de Dios no les afecta. Como, imagínense a dónde iba a llegar el que no siguiera el arca. No iba a llegar a ningún lugar. Bueno, amados míos, me queda solamente un punto para terminar. ¿Cómo enfrentamos nosotros el futuro? En primer lugar, santificándonos. En segundo lugar, mirando con atención la palabra de Dios. Y en tercer lugar, nosotros debemos actuar. Dice la palabra de Dios que el perezoso desea, pero nada alcanza. Miren qué dice finalmente allí Josué capítulo 3. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Versículo 13. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Dios iba a secar, Dios iba a apartar las aguas milagrosamente, pero miren, ellos tenían que meter los pies cuando todavía había agua. Y eso es un acto de fe, es actuar en fe. No basta, hermanos, con saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es la dirección de Dios. No basta con santificarnos, tenemos que salir en pos del llamado de Dios. Tenemos que salir adelante. Ahora, yo no voy a ampliar este punto para dedicar un poco de tiempo a las aplicaciones. Amados míos, ¿cómo debemos nosotros enfrentar el futuro? ¿Qué tiene Dios para nosotros mañana? ¿Alguien sabe? Yo no sé. Mi familia y yo llegamos a este país en el año 2004. Y en el año 2005, para la Navidad, se nos quemó la casa. ¿Quién me iba a decir a mí una cosa así? Usted no sabe lo que Dios tiene para usted mañana, ni yo tampoco. ¿Cómo enfrentamos esto? Noten, hermanos, debemos enfrentarlo en primer lugar en la comunión con nuestro Dios. Y esto es el resumen de todo lo que yo les estoy diciendo. Santificándonos para tener una buena comunión con Dios, mirando su palabra para tener una buena comunión con Dios y ser llenos del Espíritu, que es lo mismo que ser lleno de la palabra. ¿Cómo enfrentamos mañana lo que venga? Con la convicción de que Dios está conmigo. Me he apartado de mis pecados, he confesado mis pecados, Cristo me ha perdonado, el Espíritu Santo está conmigo, y en esa convicción, hermanos, yo enfrento el futuro. En esa convicción yo me levanto. Mire que dice Isaías 43, un pasaje que me ha consolado tantas veces mi vida. Isaías 43, versículos 1 y 2. Así dice Jehová, creador tuyo. Y hermano, cojas esto para usted, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Te has redimido Dios? ¿Tú sabes si Cristo murió por tus pecados? Versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo estoy contigo. ¿Tienes tú la seguridad de que Dios está contigo? Hermanos, yo quiero ser bien honesto, pero mira, si hay en tu vida pecado oculto, si hay en tu vida algo que ofende a Dios, no pienses que Dios está contigo mientras tú tienes comunión con el pecado y el diablo. Arrepiéntete, pídele a Dios perdón, pídele a Dios misericordia, pídele a Dios que te perdone. Dice el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay camino de iniquidad. Y entonces dice, y guíame en el camino eterno. Hermanos amados, la única manera de nosotros mirar hacia adelante es confiando en la provisión de nuestro Dios, porque Él estará con nosotros. En segundo lugar, al enfrentar los obstáculos, asegurémonos de ir en la dirección de Dios y en su presencia. Ahora usted bien puede decirme, pastor, pero la Biblia no me da dirección para todas las cosas de mi vida. Eso es verdad. La Biblia no le puede dar dirección a usted para todas las cosas de su vida, porque en la Biblia no dice en qué casa usted se tiene que mudar. La Biblia ni siquiera tiene el nombre de su esposo o su esposa, a lo mejor.
No creo que esté ahí. ¿Me caso o no me caso? ¿Salgo o no salgo? ¿Voy o no voy? La Biblia no me da toda dirección. Pero hermanos, habiéndonos santificado, habiendo puesto la palabra de Dios, óigame ahora, actuemos con una limpia conciencia. ¿A qué yo me refiero? Si yo tengo mi conciencia limpia, hermanos, si en lo que estoy haciendo no peco contra Dios, no tengo que temer que haya un Jordán desbordado delante de mí. Dios abrirá el camino y el Señor estará conmigo. Sí, porque Dios no le tiene que decir por qué calle usted va a caminar. Usted lo que necesita es tener una limpia conciencia. Además de una limpia conciencia, saber que está en buena comunión con Dios y su palabra. Por lo demás, mójese los pies y salga en el nombre de Cristo. Y Dios le guiará. Dios le guardará. Pastor, y si me va mal, bueno, recuerde lo que dice el salmista: aunque ande en el valle de sombra de muerte, un valle oscuro, sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Daniel. ¿Creen ustedes que Daniel fue un hombre que anduvo en integridad delante de Dios? Yo creo que sí. De hecho, es uno de los hombres de los cuales la Biblia no dice pecado de él. Lo dice de Abraham, lo dice de Moisés, lo dice de David. Pero lo que es Daniel y José son dos hombres donde no se le atribuye. Son pecadores. Pero amados míos, en un momento Daniel se encontró en integridad, que fue echado al foso de los leones, y Dios estuvo con él. Y usted y yo mañana podemos caer en el foso de leones o en cualquier situación, y Dios estará con nosotros si andamos con una limpia conciencia, si nosotros andamos en obediencia a lo que conocemos o a la luz que tenemos de la palabra de Dios. Lo que yo quiero que usted aprenda esta mañana es a no temer al futuro. No tema lo que venga mañana. Descanse en los brazos del Omnipotente. No tenga miedo. No tenga miedo. Descanse en el poder de Dios. Descanse en la comunión. Descanse en la compañía de su Dios. No tenga miedo. Además de esto, cuando nosotros nos encontremos con los obstáculos propios de esta vida, cuando lleguemos a un punto, hermanos, mire, donde verdaderamente la situación es extraña para nosotros, ¿dónde debemos poner los ojos? En Cristo. Lo que dice su palabra y en las promesas que tenemos de nuestro Dios en Él. Usted sabe lo que era cruzar con muchachos. A veces usted tiene que cruzar una de las calles violentas y peligrosas de Chicago, donde nadie se para a darle paso casi. En algunos sectores. Y usted va con sus hijos. ¿Cómo cruza usted la calle? ¿Paseando como va por un parque? ¿O rapidito? Rapidito. Ahora imagínense ustedes, hermanos, ellos tenían delante de ellos allá una pared de agua que si eso se zafara un poquito lo iba a ahogar a ellos y a sus hijos. Sin embargo, cruzaron mirando el arca. El Señor se le aparece a los discípulos caminando sobre el agua. ¿Y qué hace Pedro? Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y hermanos, el hombre caminó sobre el agua. Solo dos hombres, Cristo y él. Pero tan pronto comenzó a mirar el viento y las olas, comenzó, dice: amados hermanos, vamos a atravesar tiempos difíciles. No, la vida cristiana no es fácil. Hay menosprecio. Ustedes saben, llegamos a tener enemigos gratuitamente. Llegamos a tener la oposición del diablo y del mundo, de nuestra propia carne. Pero mire, miremos al Señor Jesucristo. Pongamos los ojos en Él y su palabra y sus promesas. Y olvídese, aunque pasemos por las aguas, no nos anegarán. Pongamos los ojos en Él, en Él. Eso es lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene de los hombres. Mi socorro viene de Jehová. Y hermanos, y eso nos va a llevar de rodillas a orar. Nos va a llevar otra vez a clamar y a abrir nuestro corazón a Dios y decir: Señor, yo tengo miedo, fortaléceme. Señor, yo estoy ansioso, dame paz. Señor, mira mi condición de debilidad, dame fortaleza.
Amados míos, ante un futuro difícil, finalmente tengo que ir a mi Salvador, mi precioso Redentor. Mateo capítulo 26. Él fue al huerto de Getsemaní antes de la cruz y dice palabras tan extrañas, misteriosas. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y mire que dice Cristo ahí: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esto es lo que yo estoy pensando. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y así perseveró en la oración hasta que el Padre entonces le fortaleció y fue a la cruz. Amados míos, ¿tendríamos un futuro incierto? ¿Sí o no? ¿Pero tenemos una compañía incierta? No, la compañía segura de nuestro Dios. Aprovechemos esa compañía. Aprendamos a santificar nuestros corazones con Dios. Aprendamos y entreguemos nuestra alma y nuestra visión a la palabra de Dios. Y entonces, amados, actuemos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo espero que ustedes hayan sido alentados. Y si hay alguien aquí que no ha creído y padres presentes, yo les voy a decir algo. Una de las cosas por las que yo creo que es bueno que nosotros como padres tengamos un pastor que también sea un padre, es porque ese pastor va a poder entender mucho de nuestros problemas y nuestros temores. Hermanos, qué bueno que yo tengo hijos también. Y tengo hijos en este mismo mundo en que ustedes tienen hijos. Y pienso a veces en mis hijos y el mundo y la generación que ellos tienen delante, y mi alma se angustia. ¿Qué va a pasar con ellos? Y pienso en ellos y la influencia y la mala influencia y las relaciones, y pienso en ellos y Dios y lo que le estamos enseñando y nuestra esperanza, y a veces se me hace un nudo en la garganta. ¿Qué debemos hacer con el futuro de nuestros hijos? Exactamente lo mismo que hizo Josué al llevar la multitud. ¿Saben qué hizo? Los llamó a santificarse. Santifíquense. Y en cuanto dependa de nosotros, llamemos a nuestros hijos a santificarse, a pedir perdón a Dios y a encomendarse a Dios. Josué no pudo pasar por donde cada uno de estos millones a preguntarle: ¿ya usted oró? Marca. ¿Pidió perdón? Bien. Usted no pudo. Los llamó. Llamemos a nuestros hijos a arrepentirse y a creer en Jesucristo. En segundo lugar, ¿qué hizo Josué? Él le dijo a ellos: miren el arca, pongan sus ojos en el arca. ¿Qué tenemos que decir a nuestros hijos? He aquí la bendita palabra de nuestro Dios. He aquí nuestra esperanza. Hermanos, ¿ustedes creen que Josué iba con un helicóptero por encima de la multitud a ver quién veía el arca y quién no veía el arca? No podía. Y finalmente, ¿saben lo que hizo él? Llamó a los sacerdotes a que mojaran los pies y dieran el ejemplo. Hermanos, demos el ejemplo a nuestros hijos de que nuestra confianza está en Dios. Demos el ejemplo. Y no importa que ellos no crean, nosotros creemos. Y no importa que ellos simplemente estén en Babilonia cuando nosotros leemos la Escritura. Le leemos la palabra de Dios y confiamos en aquel que despierta muertos a que abra sus corazones y abra su entendimiento y se conviertan a Dios. Amados míos, la labor es dura, incierta, y qué va a pasar con ellos no lo sabemos, pero confiamos en Dios. Otros confían en caballos, pero nosotros confiamos en nuestro Dios. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es leer tu palabra y saber que vamos a encontrar Jordanes en nuestra vida. Vamos a encontrar tantas cosas difíciles que tú en tu bondad no las has revelado. Pero ayúdanos a santificarnos, ayúdanos a poner los ojos en ti y en tu palabra, y a mojarnos los pies, a hacer lo que tú mandas que hagamos, confiando en ti. Te rogamos estas cosas pidiéndote, si hay alguien aquí que no ha creído, que tú seas tan bueno, Señor, y le des ahora salvación y le abras sus ojos para que vea a Cristo. Solo tú puedes hacerlo, Dios. Nosotros no podemos. Y te lo suplicamos en el nombre de nuestro bendito Redentor y Salvador. Amén.